Renacimiento y barroco en el arte y la literatura. El barroco en Andalucía. La Edad Moderna fue una etapa de profundos cambios políticos, sociales, culturales y religiosos que transformaron la mentalidad europea. Durante los siglos XV y XVI surgieron importantes movimientos de renovación ideológica y artística que rompieron con muchos aspectos característicos de la Edad Media. Uno de los elementos fundamentales de esta transformación fue el humanismo, corriente cultural que situaba al ser humano y a la razón en el centro del pensamiento. El humanismo impulsó el interés por la cultura clásica grecolatina, el conocimiento científico y el desarrollo intelectual. En el terreno político se produjo la formación de los estados modernos, dirigidos por monarcas autoritarios que reforzaron el poder de la corona frente a la nobleza y otras instituciones. En el ámbito social y económico crecieron el comercio y ciertas actividades industriales, favoreciendo el desarrollo de una burguesía urbana cada vez más influyente. La expansión marítima y los grandes descubrimientos geográficos ampliaron enormemente el conocimiento del mundo y transformaron las relaciones económicas internacionales. Al mismo tiempo, Europa vivió profundas tensiones religiosas provocadas por la Reforma protestante iniciada por Martín Lutero. Como respuesta, la Iglesia Católica impulsó la Contrarreforma, un movimiento destinado a reafirmar el catolicismo y combatir la expansión protestante. En este contexto surgieron dos grandes estilos artísticos y culturales, el Renacimiento y el Barroco. El Renacimiento se caracterizó por la búsqueda de equilibrio, armonía y belleza inspiradas en el mundo clásico. Más tarde, durante el siglo XVII, el Barroco desarrolló un estilo mucho más recargado, emocional y dinámico, muy influido por el clima religioso y político de la época. La literatura y el arte barrocos reflejaron frecuentemente el pesimismo, la preocupación por el paso del tiempo y la sensación de crisis propia del siglo XVII. Andalucía se convirtió en uno de los grandes centros del barroco español gracias a la riqueza generada por el comercio americano y a la enorme influencia de la Iglesia. Ciudades como Sevilla o Granada desarrollaron una intensa actividad artística y cultural. En Andalucía destacaron especialmente la arquitectura religiosa, la escultura procesional y la pintura barroca, profundamente vinculadas a la espiritualidad de la Contrarreforma. El arte barroco andaluz buscaba emocionar al espectador mediante el dramatismo, el realismo y la riqueza decorativa, elementos que todavía hoy siguen siendo característicos de gran parte del patrimonio artístico andaluz. El Renacimiento fue un gran movimiento cultural y artístico nacido en Italia que se desarrolló principalmente entre los siglos XV y XVI. Su principal característica fue la recuperación de la cultura clásica grecolatina y una nueva visión del ser humano y del mundo. Frente a la mentalidad medieval, el Renacimiento situó al hombre como centro de la creación, impulsando una visión más racional, optimista y secularizada de la realidad. El Renacimiento italiano suele dividirse en dos grandes etapas. El Quattrocento corresponde al siglo XV y tuvo su principal centro en ciudades como Florencia, donde comenzaron a desarrollarse las nuevas ideas artísticas renacentistas. El Cinquecento, correspondiente al siglo XVI, representó el momento de mayor esplendor del Renacimiento, especialmente en Roma. El arte renacentista buscó el equilibrio, la armonía y la belleza ideal inspirándose en los modelos clásicos de Grecia y Roma. En arquitectura se utilizaron proporciones matemáticas y elementos clásicos como columnas, cúpulas y arcos de medio punto. Uno de los grandes ejemplos es la Catedral de Santa María del Fiore de Florencia, símbolo de la arquitectura renacentista italiana. En escultura destacó la búsqueda de naturalismo y perfección anatómica, visible en obras como el David de Miguel Ángel. La pintura desarrolló técnicas como la perspectiva, que permitía representar el espacio y la profundidad de manera mucho más realista. Entre las obras más representativas se encuentra la Escuela de Atenas de Rafael. En España el Renacimiento tuvo características propias y estuvo muy ligado a la monarquía de los Austrias y al contexto religioso de la época. Uno de sus principales símbolos fue el monasterio de El Escorial, impulsado por Felipe II, considerado un auténtico príncipe renacentista.
El edificio representaba tanto el poder político de la monarquía como la defensa del catolicismo impulsada por el monarca. La literatura renacentista supuso también una profunda renovación cultural inspirada inicialmente en los modelos italianos del siglo XIV. Los escritores comenzaron a interesarse por nuevos temas relacionados con la naturaleza, el amor idealizado, la mitología clásica y la filosofía platónica. El lenguaje literario buscó una mayor elegancia y equilibrio, reflejando el espíritu humanista característico del Renacimiento. El barroco fue el gran movimiento artístico y cultural del siglo XVII y parte del XVIII. Su nombre procede probablemente del término portugués berrueco, utilizado para referirse a una perla irregular, lo que refleja el gusto barroco por las formas complejas y recargadas. Frente al equilibrio y serenidad del Renacimiento, el barroco buscó el movimiento, la emoción, el dramatismo y el impacto visual. Además de su dimensión artística, el barroco tuvo un importante carácter propagandístico, especialmente ligado a la contrarreforma católica y al fortalecimiento del poder de las monarquías absolutas. Italia fue el gran centro creador del barroco. En arquitectura destacó Carlo Maderno, mientras que Gian Lorenzo Bernini se convirtió en una de las figuras más representativas del arte barroco europeo. En pintura sobresalió Caravaggio, cuya obra revolucionó la pintura mediante el uso del tenebrismo, fuertes contrastes de luz y sombra que intensificaban el dramatismo de las escenas. Entre las obras más representativas del barroco destacan el Éxtasis de Santa Teresa de Bernini o la Cena de Emaús de Caravaggio. El barroco fue probablemente la etapa más brillante del arte español. La arquitectura barroca española no introdujo transformaciones tan innovadoras como la italiana, pero destacó por la abundante decoración y ornamentación de sus edificios. El establecimiento definitivo de la capital en Madrid favoreció el desarrollo de nuevas construcciones y de importantes proyectos arquitectónicos impulsados por figuras como Juan Gómez de Mora. Uno de los ejemplos destacados del barroco andaluz es el Palacio de San Telmo de Sevilla. En Andalucía el barroco adquirió características propias gracias a la influencia mudéjar y al enorme peso de la religiosidad popular. Las construcciones andaluzas combinaron exuberancia decorativa y tradición local, especialmente en ciudades como Sevilla y Granada. Entre los arquitectos más importantes destacaron Leonardo de Figueroa, su familia de arquitectos conocida como los Figueroa, y Alonso Cano. La escultura barroca española se caracterizó por el uso de madera policromada, el intenso realismo y la temática casi exclusivamente religiosa. Las imágenes buscaban conmover emocionalmente al espectador y se utilizaron frecuentemente en retablos y procesiones. Entre las obras más representativas destacan las numerosas representaciones de Inmaculadas y Cristos yacentes. La escuela andaluza desarrolló un estilo más sereno y contenido, representado sobre todo por Juan Martínez Montañés y Alonso Cano. Por el contrario, la escuela castellana mostró un carácter mucho más dramático y emocional, siendo Gregorio Fernández su figura más destacada, autor del célebre Cristo yacente. También sobresalió posteriormente la obra del escultor murciano Francisco Salcillo. El siglo XVII representó el momento culminante de la pintura española. La pintura barroca española estuvo profundamente influida por el realismo y por el tenebrismo desarrollado por Caravaggio. Se distinguen tres grandes escuelas pictóricas. La escuela andaluza contó con artistas como Francisco de Zurbarán, Juan de Valdés Leal, Bartolomé Esteban Murillo y Alonso Cano. La escuela valenciana estuvo encabezada por José de Ribera y Francisco Ribalta. Finalmente, la escuela madrileña tuvo como gran figura a Diego Velázquez, considerado uno de los mayores genios de la pintura universal.